título es: La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este mensaje vino resultado de que hay muchas aberraciones hoy con esos dos ministerios, porque los líderes de hoy en día, por la avaricia, el deseo de poder y reconocimiento, son los ministerios más codiciables para manipular, que es el profético y a veces más el apostolado, porque todo es en la iglesia jerarquía y adueñarse en las denominaciones del pueblo, subyugarlo de Dios, que es un reino terrenal y no hay ministerio para un reino terrenal. Yo estoy ministrando en el Espíritu. Más asequible que el de apóstol, porque el apóstol es como en un argot castellano, el dueño. Y la iglesia no tiene dueño, amado. El único dueño de la iglesia es el que la compró, porque le costó muy cara al Padre, que fue la sangre y el sacrificio del Cordero. No le costó dinero, ni oro, ni perla preciosa, sino la sangre del Cordero. Pero estos ministerios han sido muy manipulados en estos tiempos. Y hay un mover desde de los 80 que se llama la nueva reforma apostólica. Los apóstoles de hoy en día, un mesianismo, le quieren quitar el lugar a Dios, como cantábamos hoy, la gloria es de Él. Y le gusta hasta más el apostolado, porque ellos en Efesios 4:11 dice que es una jerarquía. Por eso primero, aunque Dios no estaba ahí hablando de jerarquía, y por eso en la lista quíntuple de los 5 ministerios puso apóstol de primero. En otro lado, cuando habla de los dones, no pone apóstol de primero, lo intercambia. A veces pone profetas y dice apóstol arriba y después profeta. Y esos ministerios han sido muy prostituidos, apóstoles y profetas, para hacerse como grandes y los dueños de la iglesia. Vemos cómo va la iglesia hoy en día, que a Dios se le ha dado un golpe de estado. Y estos apóstoles le quieren redimir la iglesia a Cristo y se la quieren quitar. Y ese es el objetivo de estos mensajes: restauración de la sana doctrina. En esta dispensación de la gracia, hermanos, puede ser que te derribe tu argumento a ti o el mío, la estima hoy. Pero en esta dispensación de la gracia del Espíritu, el único grande es Dios, amados. No podemos competir con Jesucristo. Algunos dicen que ayunaron 42 días y algunos dicen que le ganaron a Lázaro. Duraron 5 días en la tumba, 6. Pero no, Dios no nos llamó a ser humildes. Todos en esta dispensación somos siervos. Todos somos siervos. Entonces esos títulos no están edificando a la iglesia. El apostolado. Hoy las iglesias, ellas mismas se autoproclaman una iglesia profética. Quita todos esos títulos ya. Las iglesias todas son iglesias de siervos. Siervos, ahí sí, póngale, ese es el nombre nuestro. El apóstol, el profeta, hasta a las mujeres en femenino, que ni existe ese nombre, se le llama apóstola. Es una enfermedad. Y el Señor nos quiere dar medicina preventiva. Y si alguien escucha este mensaje, vacunarlo contra esa enfermedad, la apostolitis crónica aguda que existe, el de la profecía, que todo el mundo, no, yo soy profeta. Ya se ha perdido la vergüenza. Porque a veces, aunque si usted es profeta, pero ya decirlo se ve feo en público, yo soy profeta. No, yo soy el profeta de la iglesia. Y vamos a hablar un poquito de eso. Esos ministerios ya cesaron, amado. Está vigente el don profético, pero como oficio, y eso cesó. ¿Cuándo? Cuando se cerró el canon. ¿Qué es canon? La regla de fe, la palabra iluminada. En el 397, creo, si cuento bien la fecha, después de Cristo, en el siglo IV antes de Cristo, se cerró el canon del Antiguo Testamento. La palabra revelada divina ya se cerró para
la escritura se cerró. Pero estos profetas hoy en día, como van a hacer otra Biblia, como pasó con Mahoma, con los musulmanes, que hizo el Corán. Y esa iluminación para escribir la Biblia se cerró. La revelación divina, la inspiración divina. Ahora hay una iluminación del Espíritu, pero es para interpretar lo que ellos escribieron. No es nada nuevo. Entonces son ministerios como oficio de autoridad. Ellos cesaron, no tienen sucesores. El apostolado y el profético. El don sí está. El don profético. Que lo vamos a desarrollar en este mensaje. Estos son unos estudios. Ahora mismo yo estoy profetizando, amado. Porque profetizar no es predicciones, decir el futuro. El énfasis de los profetas no era decir el futuro, aunque lo decían. Era más enseñar al pueblo, llevar el pueblo a Dios. Porque un profeta es un representante de Dios para el hombre. Y es revelar la voluntad de Dios, es soltar al pueblo para que se vuelva a Dios. Ese es el énfasis de Jeremías y de Isaías. Aunque hubo un momento que Jeremías hizo predicciones, cosas que van a pasar. Isaías hizo muchas, se le llama el profeta más mesiánico. En Isaías 61, Isaías existió 750 años antes de Cristo. Isaías hizo unas predicciones perfectas que se cumplieron al pie de la letra. Pero el énfasis de Isaías no era decir el futuro. Él lo hacía. Él anunció al Mesías, Isaías. Y llegó un momento cuando Cristo entró a la sinagoga, leyó el libro de Isaías 750 años antes o 700 antes de Cristo. Isaías escribió hablando de Jesús que venía. Isaías 61. Y a Cristo le tocó, no por coincidencia, en los planes, designios de Dios, leerle ese libro de Isaías cuando entraba en la sinagoga, que había que leer un libro, el libro del Pentateuco, y leyó Isaías. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me has ungido. Y él dijo, hoy se cumple esa palabra. Eso fue una predicción 750 años antes y se cumplió con Jesús. Porque Jesús lo dijo, o sea que nosotros creemos que el profeta hacía predicciones, cosas que van a pasar en el futuro. Pero eso fue Isaías, no yo. Ahora, un profeta hoy en día puede Dios ponerle un sentir, decirle algo que va a pasar en el futuro. Pero ese no es el énfasis del profeta, no es el énfasis. El énfasis es revelar la voluntad de Dios para que nos sometamos a Dios. Entonces, Isaías hizo esa predicción. 750 años y se cumplió cuando Cristo entró en la sinagoga, porque Cristo lo dijo, leyó Isaías, él dijo, hoy se cumple esta palabra aquí, en este día se cumple. Y así muchas profecías de Jeremías, de Ezequiel, Oseas, se cumplieron años después. Ellos hicieron predicciones, no estamos en contra de las predicciones. Lo que estamos diciendo es que eso no es el énfasis del profeta. Entonces hay que guardarse en salud espiritual, en estos tiempos de tanta confusión. Los apóstoles pusimos acá y los profetas son un ministerio de fundación. O sea, la iglesia está edificada sobre fundamento que la piedra principal es Cristo. Joven, le están traduciendo, es Cristo. Entonces, cada edificio, este edificio tiene una fundación, un fundamento. Antes de edificarlo, hubo que hacerle una zapata de varilla y cemento para que, y ahí y en las columnas, los que saben de construcción, descanse el edificio. Entonces, esos ministerios ya cesaron porque el edificio se está terminando. El único edificio que tiene varios fundamentos es la iglesia. Porque los apóstoles ahora que se creen apóstoles y profetas, es el nuevo mover de la nueva reforma apostólica. Ellos dicen que son fundamentos, que son sucesores, porque la iglesia necesita hombres iluminados. Y son sucesores de Pablo, de Pedro, de Juan. Y eso es una herejía, amado. Y es una blasfemia en contra del nombre del Señor. Y ese es el objetivo de este mensaje. Estamos en contra de eso. Ya cesaron como oficio el ministerio apostólico.
que dice Efesios 4:11, el ministerio quíntuple, ellos los usan y dice que ellos son sucesores de Pedro, de Juan. Eso vino también de Roma. Sucesores de esos ministerios. Y dice que son fundamentos también. El ministerio profético como fundamento, y eso cesó cuando el canon se cerró en el 397 del Nuevo Testamento, Concilio de Cartago. Se cerró el canon y eso cesó. Ahora está el don profético. Y el don profético yo lo estoy ejerciendo ahorita mismo. El que predica está ejerciendo el don profético porque está soltando, consolando y edificando. Puedo hacer una predicción. Hoy en el nuevo pacto se puede hacer. Pero a veces esas cosas son privadas para mí. El Señor me puede revelar algo que va a pasar de aquí a un año. Pero ese no es el énfasis de las profecías. No es el énfasis. Y si a veces lo dice que en privado, hay mucha pretensión en las iglesias con esos dones. Entonces ese don, como decíamos el domingo, le gusta a estos líderes carismáticos, modernos, porque le gusta una plataforma de autoridad para poder manipular y controlar y adueñarse de la grey de Cristo. Como la iglesia de Tiatira que decía, esa mujer de saber que se llama profetisa, le gusta ese título. Porque un líder de una iglesia tiene que escudarse bajo un manto. Y este reino ahora terrenal de la prosperidad, del dominio, no hay manto que le guste más que el apostólico y el profético. Se tienen que escudar bajo una autoridad. Por eso el apóstol Pablo dice son falsos apóstoles que se disfrazan a los corintios, le dijo Pablo, como luminarias, que se disfrazan como ovejas, pero son falsos apóstoles. Así como Satanás, que se disfraza. Y la palabra le llama falsos, pero que le gusta esos títulos. Y en el nuevo pacto el Señor está eliminando esos títulos. Todos somos siervos. Entonces, como fundamento, esos ministerios cesaron ya. Está vigente el don. Porque ya el fundamento ya está puesto. La fundación de este edificio joven, la iglesia es un edificio espiritual. Y ya Cristo puso el fundamento. Él es la piedra principal del edificio. Y edificada sobre el fundamento, las columnas, apóstoles del Antiguo Testamento. Ahí está Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, Amós, todos esos profetas del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, lo sucedieron los apóstoles del Nuevo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento hubo profetas como Agabo. Juan era apóstol, pero fue un profeta, porque profetizó el libro de Apocalipsis. Dios se lo reveló de la escatología, de los acontecimientos de los últimos tiempos. Es un libro profético y lo escribió Juan. Pero en el Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo fueron sucedidos por los apóstoles. Pero hoy en día se han levantado nuevos apóstoles. Y el sello al apostolado, el último fue el apóstol Pablo. Por eso él dijo, como un abortivo, para ser apóstol había que ver la resurrección. Pablo la vio. Y había que haber existido para esos tiempos. Pablo no anduvo para esos tiempos. Pablo no era cristiano. No anduvo con Cristo, pero él lo conoció a Cristo. El sucesor de Judas fue Matías en Hechos capítulo 1, que lo leímos un día. Y ahí está registrado. Pero se cree que Pablo es uno de los 12. Por eso a Pablo los corintios le negaban el apostolado, porque dijo que no andaba con esos 12. Por eso Pablo dijo, a mí como un abortivo. Yo no voy a discutir de eso, pero se cree que Pablo pertenece a esos 12 en vez de Matías. Pero yo no voy a discutir con eso, porque Pablo se considera como apóstol. Pero esos fueron los apóstoles que cesaron ya. Ya el edificio se está terminando. Como fundamento ya no hay apóstoles, hermanos. Entonces cuando usted ve un hombre en una iglesia, yo soy el profeta, tiene que tener cuidado, usted no es profeta, amado.
No, que esto es una iglesia profética. Usted no es profeta como oficio, como don, pero no hay que decirlo. Puede fluir el don profético. No, que yo soy el apóstol. Hermano, usted no es apóstol ni yo. Los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Hay 2 de fundación que ya cesaron. Apóstoles y profetas. Quedan pastores, evangelistas y maestros. Y el pastor y maestro serían 4 entonces, porque hay una conjunción. Maestros y evangelistas. El pastor es un maestro. Perdón, maestro y pastor. El pastor tiene los 2 oficios, que es un solo ministerio. Entonces serían 4. Pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Otro ministerio que ese está vigente, que es el que lleva la semilla, predica la palabra. Y maestros y pastores que van juntos, porque el pastor es un maestro y el maestro es un pastor, esos ministerios van. Pero los primeros 2, apóstoles y profetas, como fundamento, porque el edificio no se le puede hacer más fundamento a un edificio. Ya eso cesó. El canon se cerró. Ya no hay más palabra iluminada para la Biblia. Estos apóstoles quieren hacer hasta otra Biblia. Por eso hay unos grupos, yo no quiero citarlo, el de los sábados, el día de reposo, que ellos dicen la Biblia, más el libro de fulana de la profeta, fulana de tal. Y eso tiene que ser restaurado. Entonces, como para algunos que son nuevos aquí, como fundamento, como oficio, el ministerio apostólico ya cesó. Ya los apóstoles se cerraron. El último fue Pablo. Los profetas del Antiguo Testamento también se cerraron. Ya no hay oficio profético. Cuando usted ve un hombre, no lo juzgue ni hable mal de él, pero dice, yo soy el profeta. Cuidado, hermano. La profeta tal. Cuidado. Porque eso cesaron esos ministerios. Hay un grupo de hermanos en Dominicana, en España, que Dios lo está levantando para enseñarle a la iglesia a abrir los ojos. Porque está siendo bombardeada con una gran herejía de ese apostolado nuevo como fundamento. Y ellos dicen que son los iluminados que reciben. El pueblo viene a recibir una iluminación divina y eso cesó. Hay iluminaciones que da del Espíritu, pero con la misma palabra. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, usted tiene que pesarlo con la Biblia. Si no está de acuerdo con la Biblia, estoy mal. Porque ya el canon, no hay otro canon, no se abrió el canon. Ya está cerrado. Entonces esos ministerios como fundamento ya cesaron. Apóstoles y profetas. Está vigente maestros, evangelistas y pastores. Que pastores y evangelistas son uno solo. Perdón, pastor y maestro es uno solo, porque el maestro es un pastor y el pastor es un maestro. Entonces, como fundación ya cesaron, porque sobre el mensaje que ellos proclamaron fue edificada la iglesia. La iglesia, hermano, fue edificada sobre la piedra principal del ángulo. Es Cristo, la zapata es Cristo. Ahora se dice que sobre el fundamento de los apóstoles es por el mensaje que ellos dieron. Sobre ese mensaje fue edificada la iglesia. Pero Cristo es la piedra principal. Ni siquiera sobre los mismos apóstoles edificada la iglesia. La iglesia fue edificada sobre Cristo. La Biblia dice la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Es sobre Cristo que está edificada la iglesia. Ahora, la palabra iluminada para escribir la Biblia, Dios se la dio a los apóstoles y a los profetas en el Nuevo Testamento. Y sobre ese fundamento, sobre esa palabra iluminada, inspirada, porque toda profecía es inspirada por Dios, le dio la iluminación del Espíritu a ellos, pero eso cesó.
Estamos en el nuevo pacto. Entonces esos dos ministerios ya cesaron. Claro, hermanos, esta palabra un apóstol de eso le escucha y se va a poner rabioso porque es un golpe de estado. No le gusta porque esas son las herramientas que ellos han usado para manipular a la iglesia y sacarle la lana, la carne y la leche a las ovejas. Que yo soy apóstol, que yo soy profeta, y han tergiversado mal esos ministerios, que ya esos oficios cesaron. Ahora está vigente los dones, el don profético. Y si se usa la palabra apóstol, si no como jerarquía, ya no hay. Usted no va a sustituir a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni yo. Somos hermanitos todos, hermanos. Bájese ese caballo ya. Aquí todo el mundo es siervo ahora en la iglesia, en esta dispensación de la gracia. No hay sustitutos. Entonces ellos dicen, se sienten como con la misma autoridad que Pablo y que Pedro, que Juan, que Jacobo. Y no hay sucesores. Porque eso hasta lógica tiene. Ningún edificio tiene dos fundamentos. Lo primero que se le echó a este edificio fue la zapata, el fundamento. Y ya no se puede echar más. Ya el edificio se terminó. Y el edificio de la iglesia se está terminando. Ellos no tienen sucesores. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni Jacobo, ni Santiago. Esos fueron los apóstoles, hermano. Esto doy ahora, póngalo entre comillas. Usted me diría, podría hacer una pregunta. Digo, pero el apóstol fulano, entre comillas, hermano, ese no es apóstol, perdóneme. O apóstata. Eso no está vigente. Son inventos de los hombres para rejugar y manipular. Y como son avaros, para buscar señorío de la iglesia. Eso no está vigente. No, pero hoy el profeta tampoco está vigente. El don sí. Pero como es un don profético, lo tienen los pastores y usted, cuando usted está aconsejando a alguien, eso es profecía. Cuando está llevando a alguien a Dios, es profetizando. No es solamente predicción del futuro. Y estos son los tiempos de la restauración de la sana doctrina. Hoy se está levantando pastores para restaurar esta área que se está carcomiendo la iglesia. Esta enfermedad de ser apóstol y profeta. Que Dios nos limpie de esa enfermedad, que esa es la misma soberbia y la misma avaricia del hombre. Ser alguien grande. Adueñarse de la grey. Falsos apóstoles que se disfrazan como ángeles de luz. Efesios 2:5. Entonces la iglesia joven, niña, empezó el reino de los cielos, que es un reino espiritual. Empezó cuando con Cristo en la cruz y en Pentecostés, en el aposento alto, con los 120, ahí empezó la iglesia que descendió el Espíritu Santo. Ahí empezó el reino. Y ya van 2000 años de ese reino, pero es un reino espiritual. Hay que sacarse el reino del dominio, que lo escogieron ellos en Génesis 1:28. Más adelante quizá hablaremos de eso. Que los términos de ellos son guerra espiritual, dominio, victoria, el doble manto de ley, todo es conquista, que es la misma avaricia, el mismo poder. Y usan esos dos dones que han sido muy tergiversados, profético y apostólico. Entonces es un edificio y Dios empezó a edificarlo cuando Cristo vino en la gracia. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo consumado es. Ahí mismo se puso la piedra del edificio, que es Cristo. Ese es el fundamento. Ni siquiera los apóstoles, aunque ahí lo dice. El fundamento es Cristo, hermano. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Jehová los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invocare el nombre de Jehová. Ahora, cuando dicen los profetas y apóstoles, es sobre el mensaje que Dios le dio a ellos. Pero el fundamento es Cristo. Sáquenme a todo el mundo de ahí. Cuando en el monte de la transfiguración, Dios le mostró a Jesús, a Elías y a Moisés, quitaron a Moisés inmediatamente, que los intérpretes dice representa la ley. Y Moisés lo profeta.
Ahí no puede haber nadie en la gloria de Dios. Es un trono y Él reina sobre principados y potestades. Quita a Moisés también. Muy lindo el siervo, pero quítala del medio, quítalo. Quítame Elías también. Sí, muy lindo, pero quítalo de ahí. Y dejaron a Jesús solo. Y ese es el reino, Jesús. Es el fundamento que descansa el edificio. La piedra principal. Es la luz de mi vida y la luz de tu vida. Solo Cristo. Como le dijo Martín Lutero a Roma. La salvación se puede encontrar fuera de la iglesia y fuera de Roma. Pero no fuera de Cristo, no. Porque ningún otro hay salvación, dijo Pedro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo salva. Los apóstoles modernos de hoy día tienen que quitarse del medio. Y si no se quita, Él lo va a quitar. Él sabe cómo quitarlo. Todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado. Y si yo estoy en el medio, Él me va a quitar. Si usted está en el medio, lo va a quitar. Lo alto tiene que bajar. Lo torcido tiene que enderezarse. Lo muy bajo tiene que subir para que pase la gloria. Solo Cristo. El fundamento de la iglesia está firme y es Cristo. Él no tiene relevo. Solo en Él hay restauración, sanidad y salvación. Si el lío os exaltare, a todos atraerá, sí. Solo la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Mi vida tiene que girar en torno a una brújula que es Cristo, todo. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús porque no hay otro nombre. Leer la Biblia, ministrar, orar, siempre en el nombre de Jesús. Si Él es que edifica. Si Jehová no edifica la casa en vano, edifican los que la construyen. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Él es la piedra principal de mi vida, mi brújula y el que me guía y mi todo y tu todo. Por eso tiene que irse en la iglesia a todo culto de la criatura. Esa pretensión del hombre que yo soy apóstol. Y ya como fundamento, ya eso cesó en la ley. El canon se cerró. No, que me dieron una nueva revelación. Una revelación divina tiene que ser con la Biblia, hermano. Te puede iluminar algo, pero algo ya que está ahí. Ya no hay nada nuevo. Salomón dijo que hay alguien que dijo que esto es nuevo. Ya eso fue en los años que nos antecedieron. No, que tengo una nueva revelación. Cuidado. Va a escribir otra Biblia. Entonces Efesios 2:20, como es un edificio, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí el fundamento es lo que ellos, iluminados por el Espíritu, escribieron. Lo que Dios le habló a ellos. Jeremías escribió Jeremías, Isaías, profetas mayores, Ezequiel, profetas menores. Y ese es el fundamento. Los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, ahí están todos. Moisés está ahí. La iglesia está edificada sobre Cristo. Y el fundamento, que es columna, Moisés está ahí. Pero ya no hay más Moisés. Pablo está ahí, apóstol, pero ya no hay más Pablo. Eso es la soberbia del hombre. Apóstoles y profetas. Ellos dicen, cogen esto que está vigente, que todavía hay que edificar. Ya se puso la zapata. Ya no hay más fundamento y eso está puesto. Y el edificio se está terminando y cogen ese texto y dicen, mira, hay que restaurar ese ministerio, poner un hombre iluminado, que él le hable,
para que guíe la iglesia. No, la va a guiar el Espíritu Santo. Eso pasó ya. Eso fue el primer siglo de la iglesia. Los primeros 100 años, cuando Cristo resucitó. Y cuando murió el último de los apóstoles, se cree que Juan, en el destierro de la isla de Patmos, se selló el canon. Ya no hay más fundamentos. Como fundamento no. Y cualquier hermano con la Biblia se lo puede reprochar. Claro, se van a defender. Dije, no, ya no hay más profeta. Usted no es sucesor. Usted es un hermanito, dígale. Apóstoles, ellos no tienen sucesores. El único que tuvo un sucesor y no fue un sucesor, lo reemplazaron, fue a Judas. Se cree que Matías, otro dice que fue Pablo. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cristo es la piedra principal de este edificio hermoso, que es un edificio espiritual. No es Jerusalén ya, es la iglesia. No es Israel, la iglesia. Israel y los gentiles juntos forman la iglesia, un solo pueblo. Lo que me motivó, yo le escribí aquí, me da un permisito para leerlo, a ministrar esta serie de mensajes, que puede ser una serie, es el sacrilegio, abominación y herejía. Nosotros bebimos mucho esa agua, amado, que está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Porque los jóvenes de hoy en día, esta nueva generación desde el 80, no han oído otra cosa que todos esos disparates. No han conocido el verdadero evangelio de la reforma y de los padres de la iglesia, sino el movimiento neopentecostalismo. Todas esas cosas que ellos han vivido, que el rapto, que el bautismo del Espíritu, no han recibido otra cosa. Por eso, si cuando oyen este mensaje, que le está levantando muchos pastores para restaurar esto, la palabra, la doctrina, se encuentran extraños. ¿Y qué es lo que te dice, palabrero? En el movimiento neopentecostal, con la llamada, así que le llaman Nueva Reforma Apostólica, yo no sé si usted lo ha escuchado, donde ellos dicen que son sucesores de Pablo y de Juan, la Nueva Reforma Apostólica. Y hay más, mal contado, de 500 apóstoles, que ellos dicen que ellos son las columnas y los fundamentos, así como Pablo, como Juan, Pedro y los iluminados. Y la gente tiene que esperar, que han quitado la palabra que dice Pedro, real sacerdocio. La iglesia es un real sacerdocio, usted es sacerdote, aunque haya líderes. Le gusta mucho la palabra liderazgo. Entonces el pueblo tiene que venir para que reciban la iluminación que ellos reciben de Dios, porque Dios le habla a ellos solo. Y decirle lo que vas a pasar en el año. Nosotros bebimos mucho de esa fuente, amado, el que diga que no. Nosotros cada año esperábamos a ver lo que nos van a decir, que nos lean la taza y las barajas, ¿sabe? Yo no sé si aquí alguien, yo no sé cómo es eso, pero alguien no levante las manos para que no se dé le leían la taza antes. Una maldición que te cae. Y la baraja. Yo tenía un primo una vez que le estaba yendo muy mal, y cuando salió del baño pareció un hombre rana, de esa gente que se dio un baño como con 20 hojas, dije, alotó, hierbabuena, y todas esas hojas encima, ¿no? Es para que se me vaya toda esta maldición, que tengo una maldición encima. Sus dirigentes o líderes, como le gustan llamarse, los líderes del pueblo de Dios, son los autodenominados apóstoles. Porque que le gusta esa plataforma de autoridad, quienes afirman tener potestad sobre los otros 5 oficios del denominado ministerio quíntuple. El apóstol, ellos dicen, es el dueño de todo. Y tienen potestad sobre todos los ministerios. Es el máximo, por eso nadie quiere ser pastor.
Y después el profeta, que en ningún momento Dios habla en la Biblia de jerarquía, de dueño ni de nada. El dueño de la casa que se está edificando es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces cada concilio de esos siempre tiene un papa, el apóstol. Y todas las prédicas, hermano, yo lo veo. Y lo puede bajar para que usted vea que eso es verdad. Todas las prédicas, cuando predica un anciano de la iglesia, es concentrándolo en el papa, no como lo dijo mi apóstol. Cualquier tema de la Biblia, si es, el culto es a la criatura. Entonces todo ese, la adoración, yo digo, pero Dios mío, ¿qué nos pasa? Hermano, cuida tu fuente. Porque tenemos un apóstol y si es de la trompeta, tiene que escuchar una sola trompeta, la de tu apóstol. No, hermano, no es la del apóstol, es la del Espíritu Santo. Y ustedes están confundidos, es porque no escuchan el apóstol. Y todas las prédicas, cuando predica un anciano en una iglesia, todo es el apóstol se sienta adelante, el apóstol. Hay muchas iglesias que los asientos están allá arriba. No, que el profeta nuestro lo dijo. Hermanos, cuántas abominaciones en el pueblo de Dios. No, porque el apóstol nuestro, él lo dijo. Y así mismo sucedió. Ya los apóstoles están haciendo muchas predicciones con la política. Cualquier cosa que pasa, si se dan, no hay quien aguante ese apóstol, lo van a adorar. No, que el apóstol nos mandó. La iglesia de el sábado, la profeta Ellen White. No está la Biblia, pues lee el libro del apóstol. Los evangélicos, no, leen la Biblia por el libro de nuestro apóstol, porque él tiene el libro y lo que él diga eso es. No, hermano, es la Biblia, la sana palabra de Dios que edifica, sana y restaura y te lleva al cielo. No es el apóstol. Sé que es la hierba. Y todo es un culto al bendito hombre que le han hecho un pedestal en la iglesia para adorarlo. El mismo becerro que hizo Israel cuando Moisés duró 40 días, 40 noches esperando la ley, el decálogo. Israel lo hizo y dijeron, este fue el Dios que te sacó de Egipto. La iglesia está llena de becerros, de pastores. Y mi apóstol, mi profeta, el profeta lo dijo. Nosotros somos, dicen ellos, una iglesia profética y Dios nos dice todo. Ajá. Y lo vemos como algo normal, me perdonan que hable tan fuerte y tan claro. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces en Efesios, donde habla de los 5 ministerios, 4:11, estudiemos la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Más arribita dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra dones es regalo, ministerio. El Espíritu Santo da dones, Cristo da ministerio, que es diaconía. ¿Qué es ministerio? Diaconía, servir. Yo estoy aquí predicando, sirviendo. En la iglesia todo es servicio, porque Cristo, el Padre de la iglesia, el que la hizo, él dijo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo que su maestro. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. No hay jerarquía para dominar, es para servir. Los ministerios son para servirle a los demás. Somos deudores siempre, a la gracia y a las gentes también. Entonces él equipó la iglesia, él la fundó, pero ellos dicen que todavía eso está vigente, que está llamando apóstoles para fundación. No, eso fue cuando empezó la iglesia. Entonces esa iglesia que empezó Cristo en la cruz, cuando resucitó, dice Efesios 4:11, y él mismo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles. Pero ya no hay de eso, hermano. Bájese de ahí, que eso es por la avaricia. Está hablando de ese fundamento
Y no se puede hacer otro fundamento. Primera vez el primer edificio en la vida que tiene varios fundamentos, que es este con estos hombres. Ahí está hablando de Pedro, de Juan, de Pablo. Porque él puso el fundamento. Ahí están los ministerios. Y a otros evangelistas, ellos dicen que son sucesores de eso. Apóstoles, profetas y a otros evangelistas. Y a otros pastores y maestros. Mire, eso van juntos. Tiene una conjunción. Maestros y pastores es lo mismo. Un pastor es un maestro. Un maestro por lo regular cuida las ovejas, un pastor. Entonces serían 4. ¿Están leyendo conmigo? Ahora, de esos 4, hermanos, si quiere llamarle 5, no hay problema. Solo están vigentes 3, si son 5. Evangelistas, maestros y pastores. Apóstol y profeta, ya cesó, se cerró el canon. Eso no está vigente. Ahora, ellos dicen que ellos son apóstoles de oficio. Como don no, está vigente como don, ¿me entiende? Pero como oficio, como jerarquía, eso fueron aquellos. Porque ya el fundamento está puesto. Ya no hay más fundamento. Entonces ese es el ministerio, Efesios 4:11, quíntuple. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y ellos dicen que los 5 están vigentes. Y se autoproclaman apóstoles para estar por encima de todo. Y siempre esa gente ponen a la mujer de profeta. Y él es profeta. Y hay que esperar lo que él es el dueño, lo que él diga. Que es la misma soberbia del hombre. ¿Cómo yo me voy a parecer, hermanos, a 21 siglos después? A pararme aquí que yo soy apóstol y respetando a Pablo, a Juan y a Jacobo. Está loco. O profeta como oficio. Con el don no hay que decirlo tampoco. Don profético sí, el don. Cuando alguien está predicando, está bajo la unción del Espíritu. Y ese es el don profético. Que profecía no es decir el futuro. Es exhortar, edificar y consolar. Cuando consuela, exhorta y edifica. Puede un momento de iluminación puede, que duda, hacer una predicción, puede, pero eso no es la concentración. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron predicciones, como Isaías y Jeremías, pero ese no era el centro. El centro era revelar la voluntad de Dios para que el pueblo se someta y para que conozca a Dios y lo ame de todo corazón. Esa era la función del profeta. Que hoy en día no se está ejerciendo esa función. La función del predicador todo el tiempo no puede desviarse, llevar a la gente a Dios. Es lo que se llama edificar. ¿Qué es edificar la iglesia, hermano? ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita? Edificando. ¿Qué es edificar? Que el temor de Dios en usted y en mí hoy aumente un poquito más. Al hilo Moa. Que el amor a Dios aumente con la palabra y estudiando la Biblia. Eso es edificar. Que mi servicio a Dios, mi devoción, aumente al hilo Moa. Eso es edificar. Hoy estamos edificando. Sobre la piedra principal, las columnas están puestas ya. Y los apóstoles, Cristo. Restaurando mi servicio a Dios, mi devoción, el servicio a los demás. Eso es edificar. Formar un carácter, que yo madure más. ¿Qué es edificar? Que yo sea hoy más humilde. Que sea más manso. Eso es edificar. Que sea un siervo no carnal, sárquico, neumático, maduro. Eso es edificar. Los maestros y pastores tienen el ministerio más hermoso en la iglesia. Dice Efesios que es para edificar a los santos, llevarle la palabra,
enseñarlo a guardarlo del pecado, de este mundo malo y perverso, etcétera, etcétera. Pero el fundamento ya está puesto, ya el edificio se está terminando. No hay más apóstoles de esos, ni profetas como oficio, el don sí. Ellos aseguran enseñar la revelación fresca que han escuchado directamente de Dios. Esta nueva reforma apostólica, así que le han puesto nueva reforma apostólica. Generalmente sus esposas suelen fungir como profetas, siempre usted lo va a ver. La esposa, él es el apóstol y la esposa la profeta. Y quienes se oponen a las santas parejas de apóstol y profeta son tratados como colaboradores de Satanás y pueden ser maldecidos. Los grandes vicios de la iglesia evangélica de hoy son la sed de poder. Estoy de acuerdo. Es una sed de poder, como los políticos. Están cegados por la sed de poder, venganza, odio. Y el siervo de Dios no puede estar buscando nada, sino la gloria del Cordero. Porque si busca algo, entonces se constituyen enemigos de la cruz de Cristo. Como dijo Pablo, todos buscan los suyos. Y cuando yo estoy buscando algo en la iglesia, me constituye un enemigo. Pero como ellos están buscando cosas y la sed de poder, le gusta ese manto, esa plataforma de autoridad para manipular. Soy apóstol o soy profeta. Y es una sed de poder característico de la iglesia de hoy en día. Eso es parte de la avaricia. El avaro quiere poder para tener más. Y después de ahí viene todo tipo de perversión. Espíritu de exceso, de prostitución, todo. Porque para eso es el poder, hermano. Por lo regular es raro un dictador que no es un enfermo sexual. Los dictadores de Latinoamérica, las mayorías eran hombres enfermos. Porque para eso es que usan el poder, para satisfacer la carne. Yo le doy gracias a Dios en esta nación, aunque usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero todavía aquí a los políticos les siguen una ética, una moral en cuanto al sexo opuesto. Aquí hubo un presidente, usted sabe, con Clinton lo que pasó. Eso lo hundió, pero en Latinoamérica no está pasando eso. En Dominicana hubo un dictador en los 30 que le decían el chivo, porque tenía muchas mujeres. Cuando él murió, Vargas Llosa, este escritor de Perú, hizo un libro en nombre de él y le puso La fiesta del chivo, porque era un enfermo sexual. Por lo regular, estos hombres con poderes, por eso es que siempre lo agarran en pedofilia y muchas violaciones a niñas, porque el poder te lleva a eso. La ansia del poder. Por eso todo dictador cae en eso. Porque para eso es que quiere poder. Para cuando vea el sexo opuesto no le diga que no. Se le rinda a los pies. Porque es el poderoso. Y el único poderoso en la Biblia omnipotente es Dios. El hombre tiene que quitarse del medio. Está obstruyendo la gloria. Todo escombro tiene que limpiarse para que pase la gloria del Cordero. Empezando por mí, hay que quitarse todo el mundo del medio para que se vea solo Él. Ellos piden, por eso les gusta esta plataforma de apóstoles. Quieren prestigio y riqueza. Por eso le llaman reino ahora a algunos de nuestros líderes. La mayoría, hermano. Es un reino terrenal. Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino hubiera sido de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de aquí. No es de este sistema, cosmos. Y entre los fieles, el culto ciego y casi idolátrico a las personalidades famosas. Guárdese de eso, que nosotros, hermanos, bebimos mucho de eso. La idolatría al líder.
Un culto ciego esos hombres. Hay parejas que si no es el líder que no lo casa o que le ora, hermano, no acepta a nadie. Es un culto ciego a la personalidad, a su Mesías. Estábamos enfermos. Y siempre acechando, no, que tiene que ser el líder que me ore. Pero que eso es lo que usted le enseña, el iluminado. No, si me voy a casar, a renovar el voto, tengo que buscar un domingo que no sea un anciano, que sea el pastor. A veces ponen los ancianos, porque ellos usan el Antiguo Testamento, pero muy mal, ¿sabes? Dice que el anciano está para bendecir el pueblo. Usted está bendito y usted no está. Pero hermano, en el mundo usted se le pasaba orándole, si usted vivía normal. Entonces la iglesia que está orándole cada media hora, pues está peor ahora. Porque en el mundo usted nadie lo oraba. ¿No se recuerda? Usted vivía así, como chivo sin ley. Entonces la iglesia todos los días tiene que pasar el frente para que el líder te ore. Ah, bueno, pues para atrás que va. Entonces en esos centros ellos usan la ley mal, de que el sacerdote es que bendice al pueblo. Eso es en la ley, amado. Es un real sacerdocio, que haya líderes. Pero en las iglesias, hermanos, esos pillos, delincuentes, un carismático y fogoso, y sácate, está en el medio. Por el hombre serio, como no estamos, siempre está arrinconado y nadie se le acerca, porque esa está pesado, el serio. Porque no le importa nada de eso. Por el pillo, hermano. Así son los políticos. El político serio no va para ninguna parte. Tiene que ser demagogo, hablar mucha mentira, jugar con la gente. Y la gente masoquista, el idólatra, le gusta eso. Le gusta, eso es lo que me da pena. Le gusta que jueguen con el estómago. Le hace falsas promesas y es carismático. Y usted lo ve hablando y compañero. Y se pone el salco así, lo tira. Porque son hombres carismáticos. Y cuando venía esa fila yo siempre buscaba, ay no, que no me ore ese. Todavía era un bebé espiritual, ni a qué, no quiero que me ore el más carismático. Y me tiraba toda esa unción diabólica, así, porque es el más malo siempre. Y saca, bendice a tu siervo. Y siempre en esas oraciones son manipulaciones. Hay un propósito para tu siervo Reynoso. Hay un plan divino, Señor, que se cumpla. Yo lo desato en este día. El plan que tú tienes para esta familia. Alabado, así te dice el Señor. Esto es una familia sacerdotal. Hay un candelero en tu casa. Mira, hermano, por Dios, no hable tanta mentira ya. Está bueno de mentira. Mentiroso. La palabra no habla así. La palabra dice, te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por mi nombre. La palabra habla como cuando Agabo, al dueño de este cinto lo van a amarrar y cuando vaya a Jerusalén y va a padecer por mi nombre. Tendréis aflicciones, tribulaciones, esas son dádivas de los hombres. Y teníamos esas tentaciones. No, si me van a renovación de votos, tiene que ser el pastor, no un anciano. Eso es profanación, prostituir el culto a Jehová. No, que me ore ese, porque él tiene la unción. Él tiene el manto de Elías y el de Eliseo, doble manto. Y todas las prédicas de hoy en día son por ahí. El doble manto, el poder de la rodilla, el poder de la oración, que el poder apostólico, todo, hermano. Nunca en mi vida he visto tantas herejías como estos tiempos. Esa es la abominación desoladora, un sacrilegio que se hace. Ese espíritu de anticristo ya está sentado en la iglesia y se hace pasar por Dios. Y son muy poquitos. Yo lo veo que hay un pastor que lo he escuchado hace un tiempo, que Dios lo ha levantado enseñando al pueblo de Dios, bautista, creo bautista particular, que no es arminiano ni pelagiano, y está enseñando eso del ministerio profético. Él lo dice claro, eso sí no tiene gente, porque esta nueva generación no ha escuchado todavía el evangelio de Jesucristo, ha escuchado el evangelio neopentecostal. El pentecostalismo clásico de los 60, en 1901 estaba mejor.
El neopentecostal empezó en Toronto en 45 y en el 60. Y de ahí en el 80 se fomentó la nueva reforma apostólica. Y todos son apóstoles, hay más de 1000 apóstoles. Que son los hombres iluminados y ellos han escrito miles de libros y están sustituyendo la Biblia. Y todo es un culto al Mesías y a la esposa. Por lo regular a las esposas le llaman la profeta, el apóstol y el profeta, pero él es profeta también. Y la iglesia tiene que venir los domingos a esperar lo que el profeta, el hombre de Dios le diga, sus predicciones. Él es que abre vientre, él cierra vientre, él dice este año va a pagar la deuda, él es que decreta, declara y todo el dominionismo, los decretos, el señorío, la superfe, todas esas aberraciones, el que diga que no, están en las iglesias. Esa es la abominación ya, que se ha sentado en la iglesia, porque la iglesia es espiritual, hermano, no en ese templo. Ese es el espíritu del anticristo. Dice que se siente en la iglesia y se hace pasar por Dios. Ahora que si es un hombre, hermano, yo no me voy a meter en esos 500, pero yo no sé dónde se va a sentar ese hombre, porque esta dispensación espiritual, y hay más de 1 millón de presbiterios, va a tener que sentarse en toda la iglesia, o tener un gobierno central para dominar todas las iglesias. Pues un espíritu que se va a sentar, pero que ya está sentado ese espíritu. Y en el internet usted ve profetas enseñando cómo profetizar, cómo ser apóstol. Eso está en la iglesia ya. Eso no es que viene, que ya está. El espíritu anticristo se hace pasar por Dios. Y yo llegó un momento que estaba enfermo con eso. Me están desintoxicando. No me da vergüenza decirlo, pero que me enseñaron eso. Andar detrás del iluminado. Una persona que acepte a Cristo y se quiera bautizar, está bien, no cualquiera puede bautizarlo, pero cualquier persona en autoridad, el más humilde de la iglesia, un anciano, quien sea, que te bautizan, que no tenga muchas palabras, que diga, Señor, yo lo bautizo, la iglesia lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, eso es aceptado y olor grato ante de Dios. No tiene que ser un apóstol. Esto la iglesia tiene que volver a los tiempos, como se le llama primitivo, de la sencillez. Si es la boda cuando se casa alguien, hermano, no sé, puede ser que usted quiere estar ciego y no ver, porque el idólatra no le gusta ver la verdad. Si es en la boda, siempre en la iglesia busca la que mejor canta, no, porque es mi boda. La mejor artista, para votarme en esa boda. ¿Verdad, Ricky? ¿Verdad, Judy? Botar la puerta por la ventana. Si hay 3 tecladistas en la iglesia, no, es mi boda, el mejor tecladista, que ella no, esa no tiene unción, es el mejor, para mí lo mejor. Por eso que en las bodas hay tanta presión, porque uno se graban y se venden, tú no tienes derecho a equivocarte. A mí no me gustan mucho las bodas, me gusta en el aspecto que es unir 2 vidas para el Señor, en pacto, pero en la ceremonia no me gusta mucho. Porque es el único sitio que a ti no te permite equivocarte en la boda, porque eso es para toda la vida, trascendental. Y si una canción, tú tienes nervios porque no te puedes equivocar, porque ya se quedó ahí. Y la decoración, no, esta tiene que ser especial. Y Dios no puede ser burlado, amado. Porque la cosa no es como del color ni del cristal con que tú la veas, amado. No son las. Puede ser una boda con un apóstol y pomposa. Y puede ser que alguien lo case un hermanito sencillo. Y para Dios llegó como un olor fragante a su presencia. Porque Dios le gusta la humildad. A los humildes lo ve de cerca. Más humilde, más cerca del cielo. Así como cuando usted va a un avión, está más cerca. A mí me gusta por eso los aviones, estoy cerquitica aquí. Yo miro así, que estoy más cerca. Si subo un chin más cerca todavía. Estoy hablando es en el espíritu, amado. Pero aquí, mientras más uno se aplasta, mientras más presencia, más unción, más gracia. Porque Dios es humilde y Él trabaja con el humilde.
No creo que estos apóstoles tan soberbios se ve el perfume de Cristo, no lo creo. Usted cree que eso es Espíritu Santo, es mucho ruido. Y en todo, en la iglesia, en las iglesias estamos dañados. Seleccionamos quién me va a orar. A veces un enfermo en un hospital, que no fue el pastor que vino, el hombre de la unción, el hombre del manto, el profeta Elías, sí. Ah, no, el hermanito tal, dice no. Hermano. El ministerio, el apóstol, el profeta, la señal, la revelación que me dieron. Ese es el ministerio. A nadie le revela nada que sea más humilde ni que, como decíamos hoy al Señor. A veces uno le da miedo decir eso porque Él te habla después. Y el Señor, si yo me creo en alguna área, cuando estábamos cantando toda honra y toda gloria, si en alguna área que, porque uno se escuda, es abogado de uno mismo. De verdad, yo me siento humilde y no lo soy, te estoy quitando la gloria. Uno le da miedo porque Él te lo revela, ¿sabe? Y me lo revela. Revélame en qué área te estoy quitando la gloria. Porque puede ser que yo esté aparentando ser humilde o que no estoy buscando nada y estar buscando muchas cosas. Es una apariencia. Entonces cuando uno se desnuda ante Dios, Él habla. Jesús lo dijo. Si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, la sabrán, pero no le interesa. El que quiere hacer la voluntad la vas a saber. Cuando un hombre se para en la brecha y dice, yo quiero parecerme a ti, y quítame la soberbia, una mujer, la arrogancia. Por favor, revélame que no te esté quitando la gloria de verdad, no de boca. Porque es muy fácil usted decir, dale la gloria a Dios. Pero en el fondo, y fluye. Sentirse, uno siempre se siente como algo. Pero de verdad, a veces yo le digo al Señor, de verdad yo soy humilde. Y no me gusta mucho decirle eso. ¿Tú sabes por qué? Porque Él me contesta y me dice, no, I'm sorry, tú no eres humilde. Y ay, mamá. Y de verdad, Señor, yo sí. Y no, todavía te falta mucho, nene. A la iglesia, hermano, no sé, el evangelio hay que predicarle como Dios nos ministraba en estos días. Donde se tiene que lamentar es en el pecado, hermano. No es si hay dinero, si fue gente, es en el pecado. El ministerio, si fluye o no fluye, no es ahí. Donde la iglesia tiene que pararse en la brecha y sí, de verdad, para que sea diferente al mundo, se está pareciendo a Cristo. Para eso son los ministerios. Son servidores para llevarme al cielo, para que me parezca un poquito más a Él. Pero con esta iglesia laodicense llena de soberbia, hinchada y arrogancia, que se ve hasta en el aroma desde que usted entra. Esa soberbia del pianista, del que canta, del predicador, hermano, ahí no puede estar llena de gentes. Eso es un espectáculo. Es un circo. Es un show más. Pero de verdad, cuando Dios empieza en estos tiempos a levantar iglesias conforme a su corazón, sencillas, humildes, ese perfume va a llegar a todas las naciones. Pero no para conquista, que ese es el evangelio que estamos predicando. Dominio, no es para eso. Es para que glorifiquen a Dios la gente. Para que no maldigan el nombre del Señor. Es para que mis familiares, cuando vean el perfume de Cristo en mí, ellos no me glorifiquen a Dios. Digo, wow. Me inspira a servirle a Dios. Hermano, mire, yo no me gusta decir eso público, pero hoy en día, amado, estamos viendo cosas en la iglesia que a veces estos artistas calientes con recortada, que usted ve ese espíritu cantando, es mejor hasta oír un artista del mundo. Se ve más sencillo. Los cristianos
Digo, pero Dios mío. Pero ahí anda un muchachito de Brasil que se declaró homosexual, que tiene más de varios millones en YouTube de vista, que una canción que él cantó en un festival cuando era niño, y se hizo famoso ese muchacho. Cuando era niño, ahí está, uno de los que tiene más vista, más averaje, en un festival, y ganó el primer lugar. Entonces él es un joven y públicamente y la iglesia lo adora a él. Y eso ni le ha afectado y se declaró homosexual. Tremendo cantante. Pero son sacrilegios en las iglesias. Se ve de todo. Y los reggaetoneros cristianos, ahora, las comedias cristianas, usted lo ve, que no hay nada de Espíritu Santo. Sensuales. Porque es el evangelio que se está ministrando. Antes de terminar, el objetivo de esta administración, lo que quiero que se quede bien claro es, amado, que ya profeta y apóstoles, eso cesó como oficio. El don no. Yo estoy ahorita profetizando, pero como oficio, como fundamento. El fundamento ya está puesto. Y ahí yo termino. Ese es el rema del mensaje. Vamos a continuar el domingo, porque esto es un ministerio de restauración, así como las 95 tesis de Martín Lutero en la catedral de Wittenberg, que eran todas, la gran mayoría en cuanto a las aberraciones que se estaban cometiendo en Roma, de la justificación por la fe y las ventas de indulgencia. Hoy en día se están clavando, está empezando una reforma de la doctrina, porque esta nueva generación no ha escuchado el verdadero evangelio. Toda esta nueva generación lo que ha escuchado es dominio, reino ahora, prosperidad, superfe, y no ha escuchado el verdadero evangelio de Cristo. La nueva generación de los 80 y 90, y está levantando hombres y mujeres en todo, hasta en Apocalipsis, como se está restaurando, porque todo lo que se ha escuchado es rapto, que eso vino del pentecostalismo y el neopentecostalismo. Y avivamiento, que viene una gloria, que viene domando, que viene la unción, que te van a usar, que el dominio, Dios te puso a dominar, que los reinos de aquí, que tú eras el rico, cabeza y no cola, que toca la trompeta, lo que pise las plantas y los pies todo es tuyo. Y es un evangelio totalmente diferente al que predicó Cristo y los apóstoles. Por eso han escogido el ministerio quíntuple y sustrayeron a apóstoles y profetas, que eso cesó en el primer siglo de la iglesia. Está vigente como don, pero cesó como oficio, para escudarse en ese manto, plataforma de autoridad. Así que cuando usted vea por ahí, no, que la iglesia profética, el profeta tal, eso es gloria y soberbia, arrogancia y avaricia. En esta dispensación, amados, el Espíritu Santo quiere que usted y yo esta tarde estemos claros. Esta dispensación es de siervos. Es más, yo lo voy a leer antes de terminar ese versículo. Vamos a leerlo. Perdón que le quito un minutito más para continuar el domingo. Busque Lucas capítulo 17, versículo 7. Todos somos en el nuevo pacto aspirantes a siervos inútiles. Lucas 17:7. Se vayan todos esos títulos, enfermedades de la iglesia. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, Lucas capítulo 17, versículo 7, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa?
No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú de último. ¿Acaso da gracias al el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dijo Jesús. Así también vosotros, nosotros hermanos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Ese es el título nuestro. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y ni siquiera eso somos. Porque no hemos hecho todo lo que Dios nos ordenó. Entonces otro título. No siervos inútiles. Aspirante a siervos inútiles. Que se vaya eso, hermano, de que esa enfermedad. Que soy apóstol. Que tanta arrogancia. Que soy profeta. Ese es el título nuestro. La congregación de los primogénitos de Jehová. Los siervos. Pero que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Entonces somos aspirantes. Eso destruye la soberbia del hombre y toda estima por el polvo. Que Dios nos ayude y ayude a su iglesia. Señor, escribe este mensaje en nuestros corazones. Llévanos bien a nuestros hogares y sé muro y antemuro alrededor nuestro. No se dormirá el que guarda Israel. Guárdanos de accidente y que plaga, Padre, no toque nuestra morada. Que la gracia tuya, el Dios del cielo, levante su rostro esta tarde sobre la iglesia y sobre nosotros. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Su rostro siempre esté hacia nosotros. Y nos dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom.